Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo al cálido pero también lleno de emoción viaje de Alex Tuná y el pequeño Henry. Si has seguido las partes anteriores, seguro que aún recuerdas aquella tarde tan especial. Dos madres, la madre de Alex y la abuela de Henry, solo necesitaron sentarse juntas un momento para entenderlo todo. Y entonces, entre la brisa de la tarde, bajo la sombra del mango bañado por el sol, las dos hicieron en silencio algo que ni Alex ni tú sabían. Abrieron el calendario rojo y eligieron el día de la boda para ellos. El día 15, hermana, es un buen día. Si este día les trae suerte, casarse ahora será lo mejor. Si los dejamos esperar más, podrían perder la oportunidad. Solo unas cuantas frases, pero fueron suficientes para abrir un nuevo capítulo en la vida de Alex y Tuná. Una boda que aún no ha sido propuesta. Una promesa que nadie ha dicho en voz alta. Pero en el corazón de las dos mujeres, el futuro de los jóvenes ya era más claro que para ellos mismos. Y lo más interesante es que Alex y Tuná lo escucharon todo sin querer. ¿Cómo reaccionaron? Avergonzados, confundidos, o tan felices que no podían decir una palabra. Y Henry se convirtió en el embajador oficial del romance. La respuesta estará en la siguiente parte. Antes de empezar, si te gusta esta historia y quieres que la aventura de Alex, Tuná, Henry siga escribiéndose cada día, déjame un like y suscríbete al canal. Tu apoyo es la motivación más grande para que esta historia sea cada vez más bonita, más auténtica y más conmovedora. Y ahora, vamos a continuar con la siguiente escena, el momento en que las dos madres eligen la fecha de la boda y los corazones de los dos jóvenes empiezan a latir de verdad. ¿Estás listo? En la tarde bañada por la luz, Henry dormía profundamente en los brazos de Alex mientras Tuná recogía la mesa. Alex estaba recostado en la silla como si ya fuera parte de la granja. El ambiente era tan tranquilo que solo daban ganas de respirar lento para disfrutarlo. En ese instante, la señora Min y la abuela de Henry se apartaron discretamente hacia la esquina del porche, donde corría más viento, justo donde estaba la mesa de bambú que Johnny había arreglado tiempo atrás. Las dos mujeres se miraron y se rieron con esa risa cómplice que lo dice todo. La abuela de Henry habló primero con un tono divertido, pero una mirada que atravesaba todo. Mira eso. Tu hijo y mi niña. Solo falta que se tomen de la mano delante de nosotras. La señora Min sonrió con calma, usando una servilleta para mantener su porte serio. Se quieren tanto que hasta yo lo veo claro. Solo que los dos son tercos y no se atreven a decirlo. Y si ya se quieren así, ¿por qué no casarlos de una vez? La abuela lanzó la frase mitad broma, mitad realidad. La señora Min estaba tomando té y casi se atraganta. ¿Cómo que tan rápido? La abuela apoyó un brazo sobre la mesa, inclinó la cabeza y sonrió con picardía. Rápido, ya sufrieron bastante. Ahora que se encontraron, ¿para qué esperar? El viento pasó entre las hojas del mango. Las dos mujeres se miraron unos segundos y luego asintieron como si acabaran de firmar un acuerdo importante. Bien, si tú lo dices, yo estoy de acuerdo. La señora Min suspiró como si soltara un peso guardado por años. Desde que mi esposo murió, solo quiero que Alex tenga a alguien a su lado.
Parece fuerte por fuera, pero por dentro es muy frágil. La abuela entrecerró los ojos. Tuna también. Sufrió tanto que hubo un momento en que casi no podía levantarse. Solo quiero un hombre lo bastante bueno para que pueda apoyarse en él. Y Alex lo es. Las dos miraron hacia el patio, donde Alex sostenía a Henry dormido, acariciándole la espalda sin notarlo, mientras Tuna los observaba con una mirada suave y cálida. Esa escena no necesitaba explicación. La señora Ming sonrió. Hermana, ¿y si buscamos fecha ya? La abuela abrió su bolso de inmediato y sacó un calendario agrícola grueso, el que llevaba usando por años. Lo traje por si acaso. No pasa nada si nos adelantamos. La señora Min se rió bajito. Dime que no lo tenías tan planeado. Claro que sí. Ya estoy vieja si espero a que ellos decidan será el próximo año. Las dos se acercaron más y abrieron el calendario. El sol iluminaba las páginas amarillentas, resaltando las letras rojas y negras. Mira el día 8 del mes que viene. Está bonito. El día 8. Alex tendrá un proyecto grande. Creo que estará ocupado. Entonces el 12 es buen día y trae suerte para los niños. Para Henry, sí. Y para Alex, también. No te preocupes. Los susurros de ambas hicieron que Johnny levantara la cabeza. ¿Qué? ¿De verdad están planeando boda? Las dos lo miraron al mismo tiempo, como dos maestras pillando a un alumno travieso. Johnny volvió a acostarse inmediatamente en silencio. La señora Min aclaró la garganta. El día 15 también está muy bien. ¿Qué opinas? Perfecto. Ese día trae mucha buena energía. A mí me encanta. Entonces dejamos el 15 como fecha tentativa. Y desde ahora, solo observamos cómo van avanzando. Avanzando que para mí ya están a nada de darme otro nieto. Las dos se echaron a reír hasta las lágrimas. Desde lejos, Alex y Tuna no tenían ni idea de que las dos estaban eligiendo su fecha de boda. Tuna acariciaba el cabello de Henry. Alex la miraba con esa mirada que solo tiene alguien realmente enamorado. Estaban tan cerca que solo haría falta un poco más de viento para que sus hombros se tocaran. Sin que lo notaran, las dos mujeres los miraban con los ojos suavizados. La alegría de una madre ver que su hijo por fin encuentra un lugar donde apoyarse. La señora Min puso su mano sobre la mano de la abuela. Ojalá sean felices. La abuela sonrió con una voz suave como la brisa de la tarde. No te preocupes. Esos dos ya se quieren de verdad. Y en ese momento, con el atardecer cayendo sobre la granja, con el sonido del viento de las hojas y la respiración tranquila de Henry, dormido en los brazos de Alex, un nuevo futuro empezó a dibujarse silencioso, no por Alex, no por Tuna, sino por dos madres que entienden que a veces la felicidad de los hijos necesita un pequeño empujón. Y ese empujón empezó oficialmente con un viejo calendario rojo y un día 15 marcado con un círculo perfecto. La brisa de la tarde atravesaba el jardín, trayendo el olor de las hojas tiernas de mango y el ligero aroma del pastel de frijol verde que aún quedaba en la mesa. Alex sostenía a Henry dormido y Tuna estaba a su lado. Los dos caminaron despacio hacia el porche para buscar un lugar con sombra. No querían escuchar nada, simplemente pasaban por allí. Pero la voz de la abuela de Henry sonó muy clara.
Hermana, yo digo que el día 15 es perfecto. Casarlos ese día es ideal, así no se nos escapan. Tuna se quedó rígida de inmediato. Alex también totalmente inmóvil, como si lo hubieran congelado. Los dos estaban detrás de una pared baja, a solo unos pasos. Si asomaban un poco la cabeza, verían a las dos mujeres pegadas al calendario rojo, con los ojos brillando como dos niñas compartiendo un secreto. La señora Min respondió con un tono tan serio que hasta daba miedo. Yo también lo creo. El día 15 es un buen día. Si se casan entonces, estarán bien juntos, todo estable. Alex respiró hondo, casi sin aire. Tuna se tapó la boca con los ojos abiertos, como si acabara de escuchar una sentencia. Pero una sentencia feliz. La abuela golpeó la mesa con los dedos. Créeme, la niña Tuna quiere mucho a Alex, eso se ve claro. Y Alex, solo de ver cómo la mira, ya lo entiendo todo. La señora Min soltó una carcajada aliviada, una risa que sonaba como si por fin dejara atrás un peso enorme. Piensas igual que yo. Se aman pero fingen que no. Casarlos pronto será bueno para Henry. Las dos mujeres volvieron a reír. El calendario rojo pasaba de página en página, como si estuvieran a punto de firmar un contrato histórico. Tuna, mientras tanto, no podía ni respirar. Miró a Alex con los labios apretados y de repente saltó ligeramente, no por miedo, sino por pura felicidad. Ella agarró el brazo de Alex con los ojos brillando como estrellas. Alex, ¿has oído? Ellas están hablando de nuestra boda. Lo dijo en voz baja, pero la emoción hacía que su voz temblara. Alex tenía las orejas completamente rojas, de verdad rojas, desde la base hasta el cuello. Miró a Tu. Vio el brillo en sus ojos y su corazón se apretó y se suavizó al mismo tiempo. Sí, lo escuché, respondió él con la voz grave y una sonrisa que no podía esconder. ¿No te da miedo? Tuna susurró con unos ojos enormes, esperando la respuesta más importante de su vida. Alex se inclinó hacia ella, quedando tan cerca que podían escuchar la respiración del otro. Miró directo a sus ojos, esos ojos llenos de cariño, que siempre temía mirar demasiado tiempo. ¿Miedo de qué? Casarme contigo es algo que he querido desde hace mucho. Los ojos de Tuna se abrieron más. Su corazón latía como un tambor. Casi gritó de alegría, pero justo en ese momento, Henry se movió en los brazos de Alex, obligándolos a detenerse. Alex bajó la mirada hacia el niño dormido. Luego volvió a mirar a Tuna con una ternura que casi la deshacía por dentro. Yo, contigo y con Henry, quiero que seamos los tres juntos. Tuna se tapó la boca de nuevo ya con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas dulces. Y desde el porche, la voz de la abuela volvió a sonar. Mira esto. El día 15 es buenísimo. Ese día la cara de esos dos va a brillar como luna llena. La señora Min respondió. Si alguno se niega, lo agarro de la oreja y lo llevo a casarse. Alex y Tuna se miraron y empezaron a reír. Una risa bajita, una risa tímida, una risa de... Ya lo escuchamos todo. Una risa de... Sí queremos lo mismo que ellas.
La brisa de la tarde los rodeaba. Henry dormía tranquilo en los brazos de Alex y los dos corazones latían al mismo ritmo, como si desde ese instante el futuro realmente se hubiera abierto ante ellos. Un futuro, empujado por dos madres desde atrás, pero al que sus propios corazones ya se habían acercado desde mucho antes. En el momento exacto en que Alex dijo la frase que hizo que el corazón de Tuna casi explotara, quiero que los tres estemos juntos, el mundo alrededor de ellos pareció detenerse. Solo quedaron sus dos miradas, encontrándose llenas de un sentimiento que ambos habían guardado durante demasiado tiempo. Tuna se llevó la mano a la boca, con los ojos brillando y la respiración temblorosa. Alex la miraba sin parpadear, con una sinceridad tan profunda que a ella se le aflojaron las piernas. Era un instante en el que, si todo hubiera durado un segundo más, él podría haberla abrazado y ella podría haber dicho lo que su corazón llevaba guardando tanto tiempo. Pero justo entonces, ¡paf! Una manita diminuta golpeó la mejilla de Alex. Los dos se sobresaltaron. Henry se había despertado. Nadie sabía desde cuándo estaba despierto, pero ahora tenía la boca abierta, los ojos entrecerrados por el sueño, y la mano muy despierta, dándole más golpecitos a Alex, como si dijera: «Papá Alex, atiéndeme a mí, no a mamá». Alex se echó hacia atrás prácticamente paralizado. Tuna soltó una risa suave, tan delicada como la brisa moviendo las hojas. Henry se frotó los ojos y luego miró fijamente a los dos adultos que tenían las orejas rojas. Inclinó la cabeza como un gatito curioso, tratando de entender qué estaban haciendo. Y de repente, Henry extendió sus dos manitas y empujó la cabeza de Alex y la de Tuna para juntarlas. Alex y Tuna se quedaron inmóviles. Henry, en cambio, empezó a reír a carcajadas como si acabara de inventar la mejor broma del mundo. Alex estaba tan rojo que casi se podía escuchar cómo le latía la sangre. Trató de hablar torpe y con la voz ronca. «Henry, ¿qué estás haciendo, pequeño?» Tuna también estaba colorada, pero reía tanto que casi no podía mantenerse de pie. Se agachó y abrazó al niño. «Ay, Henry, ¿qué haces, mi amor? Mamá todavía no estaba preparada». Henry rodeó su cuello con los brazos, luego estiró las manos hacia Alex, pidiendo que lo cargara, como si quisiera confirmar la relación él mismo. Alex no tuvo opción más que cargarlo de nuevo todavía rojo, aunque con una sonrisa resignada. «Pequeño, ¿puedes dejarnos hablar un momento?» Henry levantó la cara y le dio un golpecito fuerte en la nariz a Alex. ¡Bam! Tuna se echó a reír sin control. Su voz se volvió más suave. «Creo que Henry aprueba esto». Alex la miró. Ella también lo miraba. No hacía falta decir nada. El ambiente a su alrededor ya lo decía todo. Henry era el mayor apoyo y probablemente el que más deseaba verlos juntos. Desde lejos se escuchó la voz de la abuela de Henry. «¿Dónde están? ¿Se fueron a esconder o qué?» La señora Min respondió con un tono travieso. «Si de verdad se esconden, busco otro día para cazarlos». Alex y Tuna se miraron. «¿Y los dos?» Volvieron a reír. Henry aplaudió, creyendo que todos estaban felices por él. Luego abrazó tanto el cuello de Alex como el de Tuna,
juntándolos otra vez aún más cerca. Esta vez, ellos no se apartaron. Dejaron que el niño acercara sus rostros y dejaron que sus corazones dieran un paso más. La brisa de la tarde les acarició el cabello. La luz del atardecer brillaba sobre los hombros de Tu-Na y sobre los brazos firmes de Alex sosteniendo a Henry. Ese momento sencillo, pero tan hermoso, era uno que cualquiera querría conservar para siempre. Una pequeña familia estaba empezando a formarse desde las cosas más tiernas, incluso desde una bofetadita juguetona de Henry. La tarde iba cayendo poco a poco. La luz del sol se hacía más suave, dejando solo una franja dorada inclinada sobre el patio de ladrillo. Las dos madres ya se habían ido. Johnny también se había despedido, y la pequeña granja quedó envuelta en una calma agradable. Cuando el último coche desapareció por el camino de tierra, el cielo pareció más amplio, más silencioso y curiosamente más cálido. En el patio vacío solo quedaban 3 personas. Alex estaba apoyado en la columna del porche, con Henry acostado en su regazo. El niño reía y sus pequeñas piernas se movían contra el vientre de Alex cada vez que encontraba algo divertido. Tu-Na estaba sentada muy cerca, con el vestido largo cayendo suavemente sobre sus rodillas. Su cabello, algo despeinado por el día, la hacía ver increíblemente dulce. Henry abrazaba el osito de peluche que Alex le había regalado, mordiendo una de sus orejas mientras balbuceaba palabras incomprensibles. Cada vez que el niño se reía, Alex y Tu-Na también reían, como si la alegría de Henry atravesara directo el corazón de los dos. Una brisa suave levantó un poco el vestido de Tu-Na. Ella miró de reojo a Alex con las mejillas rosadas de una manera adorable. Dudó unos segundos, jugando con el borde del vestido, y preguntó con una voz tan baja que parecía un secreto: «Alex, hoy llevé vestido. ¿Te pareció bonito?» Una pregunta simple, pero el corazón de Alex golpeó como si alguien tocara la puerta desde dentro. Él se giró para mirarla de verdad. Desde el vestido suave y elegante, pasando por sus hombros pequeños, hasta sus ojos un poco tímidos, y la sonrisa que intentaba esconder. Entonces, Alex se inclinó un poco sin prisa, sin brusquedad, solo lo suficiente para que su respiración rozara la piel de ella. Henry permanecía inmóvil en su regazo, mirando todo con ojos enormes, como si estuviera viendo una película. Alex apartó con suavidad un mechón de cabello que caía sobre el rostro de Tu-Na, inclinó la cabeza y le dio un beso ligero en la mejilla. Un beso corto, pero suficiente para que el mundo entero se convirtiera en viento a su alrededor. Luego, él habló con una voz profunda y cálida que hizo temblar las manos de Tu-Na. No hace falta que me preguntes eso. Para mí, siempre eres la más hermosa. Tu-Na se quedó quieta. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Su corazón latía tan fuerte que tuvo que abrazar a Henry para ocultar lo roja que estaba. Pero Henry no entendía nada. Solo extendió la mano, tocó la mejilla de Alex y luego la de ella, como si dijera: «Eso mismo, muy bien, papá». Alex rió y acercó a Henry para darle un beso en la frente. El niño estalló en carcajadas y le dio un golpecito en la cara como señal de aprobación. Tu-Na observaba a los dos,
pero su mirada se quedaba más tiempo en Alex. Sonrió, y esa sonrisa era tan suave que a Alex le dolió el corazón. De la forma más hermosa posible, el viento del atardecer rozó el porche moviendo el cabello de ella hacia un lado. El cielo se tiñó de un naranja violáceo. Los pájaros volaron sobre la granja, dejando un suave aleteo en el aire. En ese instante, Alex se dio cuenta de algo con una claridad absoluta. Si existía un lugar donde quería quedarse para siempre, era exactamente ese momento, a su lado, al lado de Henry, en medio de la paz que había buscado toda su vida. Tuna apoyó la cabeza en el hombro de Alex. Henry quedó entre los dos moviendo las manitas como si hablara un idioma que solo ellos tres entendían. Una pequeña familia estaba creciendo a partir de momentos tan simples y tan dulces como ese.